Camila Perochena. Carlos Pañi. Buenas noches. Con Camila nos vamos a ir a los Austrias mayores después. Ay, qué bueno. bueno. ¿Eh? Nos vamos Allá lejos y hace tiempo. Allá lejos y hace tiempo. Vamos a mostrar, antes de arrancar, quiero mostrar algo que me mandaron hace un ratito que no había visto. Okay. En toda la polémica que hay dentro del gobierno, hay un sujeto especial que se llama Lule Menem, Eduardo Lule Menem, al que le reprochaban haber armado todo mal, que iban al fracaso. ¿Quién se lo reprochaba? El mago del Kremlin, Santiago Caputo. Miren lo que está circulando A ver. por la red, dicen hecho por que él no lo hizo, que son amigos. Está Peaky producido Blinders. para ser amigos nomás. Una especie de Bueno. Peaky Blinder, ¿no? Parece, ¿no? Que son los otros. Claro. Tranquilo el hombre. Vos fumá. Fumá. Vos fumá. Vos fumá. Vos fumá, ahí Claro. está. Fumá, Fumá. Lule. Todo bien. ¿Está bien? Hijo de primos. Exacto. Pero no le Esta fue tan mal. tendencia. Muy bien. Bueno. ¿Qué pasa que no podemos despolarizar? Bueno, es un fenómeno, como vos bien dijiste, un fenómeno global. Si vos mirás las tendencias globales, América Latina es de hecho una de las regiones donde la polarización se está acelerando más que en otras regiones. Más que en otros lugares. Más que en otros lugares. ¿Qué es la polarización? Para decirlo brevemente, es cuando hay dos fuerzas políticas que concentran la mayoría del voto, pero a su vez tienen mucha enemistad una con las otras, poca interacción, ¿no? Se odian mutuamente la gente que pertenece a cada uno de esos dos polos. Argentina no es la excepción. Yo te traje acá un gráfico que es muy interesante que mira las últimas 3 elecciones legislativas, 2017, 2021 y 2025. Los porcentajes que sacaron las dos principales fuerzas y arriba, en la cajita de arriba, la sumatoria de lo que sacan las dos primeras fuerzas. Fíjate que en el 17 concentraron casi el 76%, en el 21 el 77%, y en esta elección un poco menos, pero todavía arriba del 70%, con un 72%. Lo otro que es interesante es que el porcentaje que sacan las fuerzas, no en términos de votos absolutos, pero en términos de porcentaje, es casi lo mismo. Fíjate, La Libertad Avanza casi 41, había sacado Juntos con el Cambio 42. Y Fuerza Patria 32 y había sacado 34. No hay grandes diferencias en términos de porcentajes de votos, ¿no? Claro. Ahora, Es lo que decíamos al comienzo, que no es tan sorprendente lo que pasó, ¿no? No. Ahora, con esa concentración de casi 3/4 de los votos en las principales dos fuerzas políticas, bueno, poco espacio le queda a las otras fuerzas. De hecho, Provincias Unidas sacó 7 puntos, depende cómo lo contés, entre 7 y 14 puntos, dependiendo cómo lo cuentes. Pero lo interesante es decir, bueno, si tan poco espacio hay para las terceras fuerzas, ¿por qué siguen insistiendo en cada elección y seguimos tratando de que una nueva fuerza se entre a romper esta polarización? Bueno, hay 3 razones principales que me parece que vale la pena mirar. La primera tiene que ver con que, aunque si pasamos al otro gráfico, aunque en la concentración de votos es la misma en la polarización, la participación va cayendo del 78 al 71 al 68. O sea que ahora concentrás casi 3/4, pero del 68% de los votos. ¿Qué significa eso? Que hay mucha gente que queda por afuera de esta polarización y las terceras fuerzas lo que dicen es, bueno, a todos esos que están excluidos, acá los vamos a buscar. lo vamos a ir a buscar. A ese tercio que no participa de todas fuerzas, los vamos a ir a buscar. El problema es que esos que no están en estas fuerzas no son iguales, son heterogéneos, piensan diferentes. De hecho, hay un estudio que acaba de salir en Estados Unidos que mira a los votantes independientes y los clasifica. Y yo creo que una clasificación parecida podríamos hacer acá con los que no se sienten identificados con las principales fuerzas. Y dice, bueno, hay muchos tipos de votantes independientes, pero hay 3 tipos que son interesantes. Uno son el típico swing voter histórico que cada vez hay menos, que dice, yo estoy de acuerdo con algunas cosas del peronismo, con algunas cosas de La Libertad Avanza. Cambio, fluctúo. Hay otros que dicen, para mí la política es toda una porquería, no me gustan las fuerzas políticas, son todos corruptos, pero participar es importante, igual voy a votar. ¿Y a quién vota ese? Esos son independientes, votan a terceras fuerzas o a veces votarán a uno o votarán a otros. Y después están los que dicen,
la política es una porquería, no me gustan uno, no me gustan el otro, y el sistema no sirve para nada, no voy a votar, me quedo en mi casa, no participo de este circo, digamos. Entonces, son heterogéneos. Las terceras fuerzas quieren cooptar a esa fuerza, a esos votantes que no están ni con uno ni con otro, pero son muy diferentes. Es difícil apelarle a ese votante heterogéneo. ¿Funciona distinto en las elecciones presidenciales que en las elecciones de medio término, no? En las elecciones... Ahí la gente vota más por convicción en las legislativas, me parece, más Sí. que el voto útil. Se dan más licencias, ¿no? Sí. Se dan más Sí. licencias. El típico voto ese es el de Lilita Carrió, ¿no? Que decían, la voto en las legislativas, pero para la ejecutiva no sé, ¿no? Exacto, Uno en un exacto. congreso se anima a tener un congreso más diverso a fuerzas diferentes. Ahora, las otras razones por las cuales seguimos insistiendo con eso es porque, y esto te va a sorprender, la política está menos polarizada que la gente. ¿Qué te quiero decir con eso? Vos mirás la polarización del voto y Hubiese tenés... pensado que era al revés. Yo también. Que tenés casi 3/4 del voto que está polarizado de un lado o de otro, de las personas. Cuando vas al Congreso, el porcentaje de los diputados en el Congreso, en este que tenemos ahora, no el que va a cambiar, que votaron siempre con La Libertad Avanza o siempre con el peronismo, es el 60%. O sea, tenés más, estas terceras fuerzas dan más espacio en el Congreso para esta negociación que lo que le da a la gente afuera en la calle. Y ese es otro tema que lee muy bien Milei, y yo creo que lo va a tener que leer mejor en esta etapa, que es que la polarización te sirve mucho para ganar una elección, pero a la hora de gobernar necesitas más, que hayan más de estas terceras fuerzas que son los que te pueden dar un poquito acá y allá sin que Ir el al costo, gris. ir al gris, sin que el costo de darte sea demasiado alto y después los empiecen a correr por izquierda, como explicabas recién con los sindicatos. Y el tercer punto que también es interesante de por qué existen estas fuerzas es porque puede no haber lugar para el centro, ¿no? Para este centro moderado. Pero lo cierto es que en la política, en Argentina, hay lugar para las fuerzas nacionales, pero también hay lugar para las fuerzas provinciales. Yo acá te traje otro gráfico, una tabla un poco más compleja para mirar, es que si miramos las elecciones provinciales que se dieron este año, en todas las elecciones provinciales, salvo en 3, ganaron los oficialismos locales de las provincias, de diferentes colores. Ahora, después vinieron las elecciones nacionales, y en esas elecciones nacionales, Milei ganó en 9 de esas provincias que antes habían ganado los gobernadores. Pero en 5 de esas 9 provincias que gana Milei, el gobernador que había ganado antes era de un color político diferente. ¿Qué quiere decir esto? Los votantes eligen cómo quieren votar. Pueden votar en la provincial, como vimos en Provincia de Buenos Aires, una cosa, y un mes después a la nacional entienden que Son O sea, hay agendas algo distintas. estratégico, o sea, hay algo como más bien estratégico y racional en el votante, ¿no? Total, sí. como- Claro, y elige ¿Sabe? por cuestiones provinciales Claro, como- en una, y Para en la la otra provincia dice una acá lo cosa- que se está jugando es el gobierno de Milei y voto de otra manera. Perdón, gobernador, pero, Pero en ahí este hay- caso votó a otro. Y no son personas diferentes, hay superposición del voto del mismo votante Sí, que sí, vota que- para una cosa y para otra. Por eso sigue habiendo este espacio O para sea, hay las más fuerzas sofisticación regionales. de la que se supone Ma- en el voto. Más sofisticación. Entonces, existe este voto regional y también el voto nacional. Por eso se siguen empujando estas fuerzas del centro y no es algo totalmente disociado de la realidad que sigan tratando de empujar estas fuerzas, aunque el sistema comunicacional favorezca la polarización, por supuesto. Excelente. Bueno, De negro, de negro, me vine como los Habsburgo, ala de cuervo se le llamaba a este look. no, a la tinta,